los que ya hemos venido, los que ya hemos venido participando hace ya varias semanas, eh, saben que hemos estado haciendo unos ciclos de estudio de las creencias, ¿cierto?, de nuestra iglesia. Y tengo hoy día el privilegio y el agrado de compartir una de las creencias. Corrígeme, Josué, pero me parece que es la número 11. Vamos en el número 11, ¿no? Vamos en el número 11 de las 28, ¿ya? Em, y esta creencia tiene por nombre Crecer en Cristo. Ese es como el título, ¿cierto? Y hoy día traje una presentación para compartir con ustedes un poco desmenuzando en qué consiste, ¿cierto?, esta creencia, pero también siempre con una meditación para cada uno de nosotros, más allá, ¿cierto?, del aspecto como pedagógico o que podamos aprender así de la definición, pero cómo aplicamos eso en nuestra vida, ¿cierto? Cómo finalmente lo llevamos a lo práctico, porque de eso también se trata lo que creemos, ¿cierto? Cómo lo practicamos, ¿ya? Así que voy a compartir una presentación. Perfecto. Entonces, como les decía, ¿cierto? El tema de hoy tiene por título Crecer en Cristo. Eh, si yo les pregunto a ustedes cuando, ¿qué, tratemos de interactuar también acá, ¿qué se les viene a la mente con crecer? O sea, eh, hoy día tuvimos un culto particularmente especial porque teníamos invitados especiales, ¿cierto? O sea, no invitados, sino que hubo una mención especial a una parte de la iglesia. ¿Y quiénes fueron? Nosotros siempre eh, relacionamos el crecimiento, ¿cierto?, con los niños, porque los niños, o sea, nosotros los vemos crecer, ¿cierto? Los vemos desarrollarse. Y en lo espiritual no es muy diferente, no es muy diferente eh, que nosotros vamos tal como los niños, ¿cierto? Tal como vemos nosotros a los niños crecer desde muy pequeños, que nosotros también vamos creciendo espiritualmente. Y voy a desarrollar un poco más esta idea. Y antes vamos a tener una introducción, un texto introductorio, ¿cierto? Y les voy a compartir lo siguiente. Dice que Jesús triunfó, dice, sobre las fuerzas del mal por su muerte en la cruz. Dice, quien subyugó los espíritus demoníacos, dice, durante su ministerio terrenal, quebrantó su poder y aseguró su destrucción definitiva. O sea, nos garantiza la victoria. Dice, la victoria de Jesús nos da a nosotros la victoria sobre las fuerzas malignas que todavía buscan controlarnos y nos permite andar con Él en paz, gozo y la certeza de su amor. El Espíritu Santo, dice, ahora mora dentro de nosotros y nos da poder. Al estar continuamente comprometidos con Jesús como nuestro Salvador y Señor, somos librados de la carga de nuestros actos pasados. Ya no vivimos en la oscuridad, el temor a los poderes malignos, la ignorancia ni la falta de sentido de nuestra antigua manera de vivir. Entonces, esto es interesante porque engloba varias ideas, ¿cierto? Eh, Hablamos de Jesús, ¿cierto? De que Jesús nos da la victoria y que Jesús triunfa sobre el mal y que a través de él nosotros también somos victoriosos, ¿cierto? Pero también hablamos de que ahora estamos en una nueva etapa, ¿cierto? Porque acá vamos a ir aprendiendo de que existe como un antes y un después, ¿cierto? Porque acá todos en algún momento nacimos, ¿cierto? Fuimos pequeños y en algún punto de nuestra vida aprendimos de Jesús. Aprendimos quién era Jesús, qué hizo Jesús, y en algún momento de nuestra vida también decidimos creer en eso, aceptar esa victoria de Cristo. Y por ende eh, se produce un cambio. Y eso es lo que vamos a ir entendiendo y aprendiendo el día de hoy. Entonces vamos a partir con el comienzo. El comienzo. ¿Qué es el comienzo, cierto? El nacimiento. Entonces, esto es algo interesante porque ¿por qué hablamos del nacimiento, cierto? Dice una semilla germina, dice, y la apariencia de aquellas primeras hojas traen felicidad a un jardinero. Nace un bebé
y su primer quejido o llanto, ¿cierto?, anuncia al mundo que una nueva vida exige su lugar. O sea, el nacimiento es algo importante, hay expectativas, ¿cierto? Cuando nosotros vemos a un bebé pequeño, ¿cierto? Nos produce ciertas cosas, nos inspira ciertas cosas y evidentemente eh, proyectamos, ¿cierto? Los padres siempre cuando ven a sus hijos proyectan cómo van a ser cuando grandes, o cómo van a crecer, ¿cierto? Cómo se van a ir desarrollando. Y también el ejemplo, ¿cierto? De cuando un jardinero planta un jardín, ¿cierto? Valga la redundancia, y ve germinar las florcitas, las plantitas, tiene expectativas, ¿cierto? De que se van a desarrollar y van a crecer. El crecimiento, ¿cierto? Continuo, constante, madurador y fructífero es parte esencial de la vida, o sea, en todos los aspectos. Y como mencionaba al comienzo, la vida espiritual no es ajena a esto. Sin él, dice, el nacimiento no tiene significado, propósito ni destino. O sea, si no hay un desarrollo, ¿para qué hubo nacimiento, cierto? Entonces, en el fondo, una cosa no puede ser sin la otra. Entonces, en el fondo, si existe un nacimiento, o sea, perdón, si existe un desarrollo, si existe un crecimiento, es porque existió un comienzo, ¿ya? No puede haber desarrollo sin un comienzo. Y justamente como leíamos en la lámina introductoria, este comienzo para nosotros, ¿cierto? Justamente es Cristo. Ese es nuestro comienzo, ese es el punto en el cual nosotros aceptamos, ¿cierto?, a Jesús, eh, y evidentemente nacemos, podríamos decir, espiritualmente, donde todo, digamos, comienza, donde existe un antes y un después, donde tomamos conocimiento de cosas que antes no conocíamos, donde tomamos decisiones que antes no tomábamos y optamos y decidimos por seguir viviendo de una manera distinta. Entonces, acá hay una frase interesante y que va alineado a lo que le estaba diciendo recién, que paradójicamente la vida comienza con la muerte, o sea, este nacimiento comienza con la muerte. Pero ¿por qué me van a preguntar, cierto? Con la muerte de Cristo, porque es lo que estábamos hablando al comienzo, ¿cierto? O sea, este nuevo nacimiento que hemos podido tener cada uno de nosotros, es justamente porque hubo una muerte de por medio, que es la muerte de Cristo. Dice, la cruz se encuentra en el centro del plan divino de salvación. Sin ella, Satanás y sus fuerzas demoníacas no serían vencidas. El problema del pecado no habría sido resuelto y la muerte no habría sido aplastada. El apóstol escribe, ¿cierto? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, para que nosotros, y esto es interesante porque para que nosotros pudiéramos vivir, para que nosotros pudiéramos tener este nacimiento espiritual, hubo que tener lugar una muerte primero. Justamente es la muerte de Cristo. Y acá digamos, ver tres aspectos principales de este crecimiento espiritual, ¿cierto? Uno de los primeros, el primero es la muerte de Cristo, que finalmente es eh, lo que nos da la posibilidad de poder nacer, ¿ya? Y evidentemente que la cruz de Cristo se ha transformado, dice, ¿cierto?, en un instrumento de la victoria de Dios sobre el mal. O sea, con la muerte de Cristo y su resurrección, el Señor obtiene la victoria por sobre las fuerzas del mal. Y a través de eso nosotros podemos también ser victoriosos en él. Como medio, ¿cierto?, por el cual se hace posible el perdón de los pecados, como dice Colosenses 2:13, una exhibición cósmica de la reconciliación universal. O sea, esto acuérdense que fue visto a vista y paciencia de todo el universo. O sea, estaban todos mirando lo que ocurría en este plan de salvación cuando Cristo se entrega, ¿cierto? Eh, como sacrificio vivo para el perdón de nuestros pecados. La certeza de la posibilidad presente de una vida victoriosa y el crecimiento en Cristo, de manera de que el pecado no reine sobre nuestra mente o cuerpo,
como dice Romanos 6:12, y de nuestra condición como hijos e hijas de Dios. Entonces, evidentemente que eh, al nosotros poder aceptar, ¿cierto?, este sacrificio vivo a través de Cristo, por el cual Dios, ¿cierto?, vence al mal y da una victoria definitiva y final sobre las fuerzas del mal, ¿cierto? Nosotros a través de eso podemos tener una victoria en el presente. Y de eso se trata lo que estamos desarrollando, ¿cierto? De que esto no es solamente algo futuro, sino que también es una realidad en nuestra vida presente, en nuestra vida espiritual. El hecho de eh, valga la redundancia, crecer espiritualmente a través de Cristo Jesús. Y acá vemos la otra dimensión, ¿cierto? Que es una certeza escatológica, o sea, al futuro, que es el cumplimiento, ¿cierto?, de la promesa que Cristo nos ha hecho. Dice de que este mundo de maldad, el usurpado dominio de Satanás, será purificado de la presencia del poder de pecado. O sea, Dios a través de Cristo Jesús nos dice que nos perdona, ¿cierto? Somos libres de pecado a través de su muerte, pero además nos hace una promesa de que esta victoria tendrá un punto final en el futuro, en el cual este, digamos, mundo que conocemos, ¿cierto? Que actualmente nosotros sabemos que no está gobernado, o sea, no es, está gobernado por huestes que no son de Dios, ¿cierto? Por eso es llamado el príncipe de este mundo, va a tener final. Y finalmente el reino de Dios se va a establecer definitivamente en esta tierra. Y es justamente a través de la muerte de Cristo que esta promesa se hace una realidad para nosotros. Porque evidentemente no puede, nosotros sabemos de que no puede haber una venida definitiva o una segunda venida, ¿cierto? Sin haber tenido una primera, en la cual Cristo se entrega a sí mismo para el perdón de todos nosotros. Entonces, evidentemente, de que el cumplimiento de esta primera parte nos da la certeza de que el Señor va a cumplir su segunda parte, ¿cierto? De este plan, en el cual está, yo podría decir, más temprano que tarde de cumplirse. Bueno, estábamos estudiando, ¿cierto?, de que uno de los primeros pilares, ¿cierto?, del crecimiento en Cristo es justamente la muerte de Cristo, o sea, que se lleva a cabo este sacrificio vivo de Jesús por nosotros. Pero también para que nosotros podamos crecer en Cristo, existe otra muerte que tiene que llevarse a cabo y que obviamente la muerte de Jesús, ¿cierto?, es fundamental en esto, pero esta segunda parte también no es menor, porque conlleva porque la primera parte, ¿cierto?, que es lo que vimos que era el sacrificio de Jesús, fue lo que Dios hizo por nosotros, lo que Cristo hace por nosotros. Pero también existe una segunda parte que es la muerte del yo. O sea, cuando nosotros nacemos, ¿cierto? Nosotros hacemos una renuncia de nosotros mismos. Nosotros, nosotros, digamos, no de manera literal, ¿cierto? Porque nosotros no fallecemos cuando aceptamos a Jesús, pero hay algo que dejamos atrás y es nuestra renuncia de nosotros mismos, ¿ya? Un segundo aspecto importante de la novedad y el crecimiento cristiano es la muerte, lo que le llamamos, ¿cierto?, al viejo hombre, al viejo yo, al que no conocía a Jesús, al que no sabía que había un sacrificio vivo del cielo, ¿cierto? Un rescate del cielo para nosotros, que no conocía eso. Eh, Gálatas, ¿cierto? 2, 20, 21, que me gusta mucho este texto, dice, con Cristo dice, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, nosotros evidentemente cuando nacemos a la vida espiritual, renunciamos a nosotros mismos y aceptamos que Cristo pueda vivir en medio nuestro, digamos, medio nuestro en nuestro interior, ¿ya? Eh,
Esto la Biblia lo refleja, ¿cierto? De varias maneras. Tenemos varias historias bíblicas, ¿cierto? Se me viene a la mente muy conocido, ¿cierto? Cuando la Biblia menciona de que Enoc caminó con Dios, ¿cierto? O sea, tenía una relación íntima con él. Y esto que menciono no es diferente, o sea, nosotros nacemos a lo espiritual, ¿cierto? A crecer, a empezar a desarrollarnos con Cristo y vamos tomados de su mano y aceptamos su voluntad por sobre la nuestra. Y esto es un aspecto muy importante porque eh, cuando nosotros aceptamos este acto de amor, ¿cierto? Que abarcamos en la primera parte, que es el sacrificio de Cristo por nosotros, nosotros dejamos, a mí me gusta mucho esta como alegoría, ¿cierto? Es como que vamos en un auto y dejamos que Cristo se siente en el volante y nosotros pasamos al asiento, ¿cierto? Del copiloto, pero dejamos de que Cristo lleve las riendas de nuestra vida. Nos damos cuenta de que sus decisiones son las que son mejores para nosotros, porque entendemos el amor que Él siente por nosotros a través de su muerte, que fue lo que estábamos leyendo al comienzo, ¿cierto? Cuando entendemos este acto de amor, eh, nos damos cuenta de que el único que realmente tiene el real conocimiento del bien para nosotros es Él. Y a través de este entendimiento, ¿cierto? Nosotros tomamos el timón, ¿cierto? Y se lo entregamos a Él. Pero esto significa un acto de renuncia. Y es por eso de que nosotros decimos de que el viejo hombre muere, ¿cierto? Porque se da cuenta de que Él es esta persona antigua, eh, no tiene la capacidad de llevar este barco que es su vida a un buen puerto. El único que puede hacerlo es Jesús. Y es por eso que nosotros le entregamos el timón a Él y les damos, digamos, las riendas de nuestra vida, pero para eso renunciamos y morimos. Por eso, digamos, es tan importante este aspecto, porque yo hago la reflexión, ¿cierto? ¿Qué sacamos con reconocer este acto de amor si realmente no queremos seguirle o no queremos que Él gobierne nuestra vida? No tiene mucho sentido, por eso no es menos importante, ¿cierto? A pesar de que el cielo y Dios haya hecho todo por rescatarnos, si nosotros no dejamos de que Él nos lleve a donde quiere llevarnos, que es finalmente, ¿cierto?, la eternidad, realmente la primera parte no tiene mucho sentido. Entonces, la vida cristiana no comienza con el nacimiento, comienza con la muerte, que es lo que estábamos viendo recién, ¿cierto? No hay comienzo alguno hasta que el yo muera, hasta que el yo sea crucificado. Debe haber una extirpación radical y deliberada del yo. Como dice 2 Corintios 5:17, ¿cierto? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y ese es el milagro que ocurre en la vida de cada uno de nosotros, ¿cierto? O sea, el Señor puede hacer las cosas viejas nuevas y solamente Él tiene ese poder de hacer ese cambio en nosotros. El apóstol dice, subraya tanto la muerte al pecado como la resurrección, a una nueva vida por medio de la experiencia del bautismo. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo, dice, de esta manera abre simbólicamente la puerta a la nueva vida y nos invita a crecer en Cristo. Y esto es algo muy bonito porque yo siempre me acuerdo, años atrás, cuando tuve la bendición de pasar por las aguas del bautismo y me explicaron esto, que es sumamente bonito porque es un acto, digamos, es un acto que tiene un simbolismo un trasfondo simbólico muy bonito, porque finalmente es como que somos sepultados en el agua, ¿cierto? Y ahí cuando yo entendí esto, yo decía, claro, por eso es tan importante de que el bautismo real es inmersión en agua, porque es como, porque tú realmente lo que estás representando es que moriste.
Y cuando tú mueres, ¿cierto? Tú eres sepultado completamente. No es algo parcial, ¿cierto? Cuando uno fallece, uno es sepultado bajo tierra. Y el bautismo tiene esta misma analogía, de que nosotros somos juntamente sepultados con Cristo, pero, pero no para quedarnos ahí, ¿cierto? No para que nos dejen debajo del agua, sino que para ser levantados nuevamente con Él. Y eso realmente es algo maravilloso porque cuando somos levantados, ¿cierto? Cuando llega ese momento en que el pastor, ¿cierto? Nos saca del agua, eh, significa que hemos también resucitado, pero no resucitado nosotros solamente, sino que fuimos resucitados con Cristo. Y es ahí donde esta muerte, ¿cierto? Toma todo el sentido del mundo, porque es una muerte, pero es una muerte para una nueva vida. Porque cuando somos sacados del agua, ¿cierto? Somos levantados, tal como fue levantado Cristo Jesús. Y el deseo del Señor es que nosotros seamos levantados para vida, pero no solamente para esta vida, sino que para una vida eterna. Y es por eso que, como les decía, la segunda parte de esta renuncia personal nuestra, ¿cierto? Toma tanto sentido porque Él desea llevarnos a esa tierra prometida, a esa Canaán celestial. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos esta humildad de corazón, este entendimiento y le pasemos la rienda de nuestra vida al Señor. Y bueno, vamos avanzando, ¿cierto? Y ahora viene la otra parte que es ya esta nueva vida, pues, o sea, ya murió Cristo, ¿cierto? El sacrificio está hecho, eh, renunciamos a nuestro viejo hombre, a nuestra vieja persona, tomamos este camino y ahora empieza algo nuevo, ¿cierto? Y justamente el tercer aspecto del crecimiento de Cristo es vivir esta nueva vida, porque todo esto fue al comienzo, ¿cierto? Muere Cristo, yo lo entiendo, lo acepto, acepto su amor, tomo este pacto con Él, ¿cierto? Y a través de este pacto yo renuncio a mí mismo, mi viejo hombre muere y ahora empiezo a caminar con el Señor. Y quiero mencionar algunos aspectos relevantes de la vida cristiana, ¿ya? Eh, Uno de los aspectos principales es una vida en el Espíritu, ¿cierto? Nosotros sabemos, cuando usted lee la Biblia, cuando los apóstoles, ¿cierto? En la iglesia primitiva, ¿cierto? Bautizaban, ¿cierto? Todos somos bautizados, pero se imponen las manos encima nuestro, ¿cierto? Porque somos bautizados en el Espíritu del Señor. Y justamente esto tiene sentido y van todas las cosas alineadas, ¿cierto? De que el Espíritu de Dios se mueve dentro de nosotros cuando nosotros se lo permitimos. Y es justamente ahí es cuando muere el yo, porque realmente el que está gobernando no es la carne, no soy yo, Sebastián, ¿cierto? Sino que yo deseo que el Señor gobierne mm, mi persona. Y es cuando el Espíritu puede vivir en nosotros. Por tanto, si lo llevamos esto a lo práctico, ¿cierto? Realmente lo que sucede acá es que nosotros debemos morir todos los días. Todos los días al levantarnos, debemos morir de nuevo, porque nosotros anhelamos de que sea Dios que gobierne nuestro día, porque las cosas que quizás, los planes que tengamos, las cosas que queramos hacer, realmente se las dejemos a Dios. ¿Ya? Nosotros evidentemente tenemos nuestras intenciones, tenemos nuestros planes y eso no está mal, pero evidentemente que tenemos que dejar que Dios lleve esas cosas según como Él evidentemente le parezca, porque finalmente va a ser lo mejor para nosotros. Una vida de amor y unidad. Bueno, esto tiene que ver con el carácter de Dios, ¿ya? Evidentemente que si nosotros vivimos una vida en el Espíritu del Señor, vamos a mostrar otras cosas que muy seguramente el viejo hombre no mostraba, como es una vida, ¿cierto?, de amor, una vida de unidad, eh, que si nosotros miramos, ¿cierto?, la realidad actual, hace mucha falta en este mundo. Es algo que es muy escaso.
Una vida de estudios. ¿A qué me refiero con esto? Lo que estábamos haciendo delante, ¿cierto? Estudiar la palabra del Señor, buscar la Biblia, conocerle más, ¿cierto? Porque esto igual que a mí me gusta mucho esta alegoría como del noviazgo, ¿cierto? Y el Señor también la usa con la iglesia, ¿cierto? Que es su novia, dice. Entonces, evidentemente que los novios se quieren conocer, quieren saber cómo es el otro, quieren saber qué es lo que espera de mí, qué cosas son agradables para el Señor. Y esto no lo podemos lograr de otra manera que estudiando su palabra, que buscando saber más de Él, queriendo conocer sus promesas, queriendo conocer qué es lo que espera Él de mí. Una vida de oración. Bueno, el noviazgo no es solamente de conocerse, ¿cierto? También hay que comunicarse. Y el medio que el Señor ha establecido para comunicarse con nosotros, uno es su palabra, ¿cierto? Porque ahí lo escuchamos a Él, pero Él también quiere escucharnos a nosotros. Y es por eso que es tan importante tener una vida de oración, destinar tiempo para hablar con Dios. Eh, lo que es, a mí me gusta mucho este dicho que es cierto, que si es importante para nosotros, es importante para Dios. Por lo tanto, el Señor también quiere conocer qué es lo que tenemos en nuestro corazón, cuáles son nuestros anhelos, nuestros dolores, nuestras penas, nuestras alegrías. Eso el Señor quiere conocerlo. Una vida de frutos. Eh, y esto es interesante porque todo este crecer, ¿cierto? Este estudiar, este carácter de amor, esto de comunicarse con Dios, también evidentemente nos conlleva a que esto dé fruto, a que nosotros eh, demos, digamos, demos testimonio de lo que creemos, demos testimonio de esta nueva vida, de que la gente sepa que ya somos una persona distinta, de que somos distintos al común de los demás, que quizás que si el resto de la sociedad no le importa nada o no le interesa, por ejemplo, lo que veíamos, por ejemplo, en la meditación de los niños, ¿cierto? Preocuparse por el resto, preocuparse por el prójimo, ir a ayudar al que necesita, testificar, esos son frutos, ¿cierto? En la Biblia los menciona bastante en detalle, ¿cierto? Que son los frutos del Espíritu, ¿ya? Y evidentemente de que nuestro crecimiento, igual hago la analogía, ¿cierto? Con la plantita, con el arbolito, cuando el árbol va creciendo, efectivamente va dando fruto. Y nuestra vida espiritual no es distinta. Por lo tanto, este crecimiento que va llevando a cabo el Señor en nosotros, va dando frutos. Y bueno, no sé, los que pudimos estar en el culto divino, ¿cierto? También está una vida de una guerra espiritual. Nosotros somos parte, ¿cierto? De este gran conflicto que está entre el bien y el mal. Y nosotros decidimos tomar una parte, ¿cierto? Tomamos una decisión. Eh, Gloria a Dios que optamos por la victoria. Pero eso evidentemente eh, este orden que tiene acá, digamos, lo que estoy mencionando, no es al azar, ¿ya? Porque evidentemente que vivir en el espíritu, desarrollar un carácter de amor, estudiar, orar, ¿cierto? Testificar, nos prepara, ¿cierto? Para poder estar firmes ante este conflicto espiritual. Y justamente era lo que estudiábamos un poco en la mañana, ¿cierto? De que eh, existe una guerra y debemos estar preparados para ella. Eh, ¿Por qué? Porque evidentemente el Señor quiere que nosotros seamos victoriosos en Él. Y es por eso que Él desea que nosotros vayamos creciendo con Él. Y bueno, va de la mano con lo demás, que es una vida de testificación y esperanza, ¿cierto? Que nuevamente hace tanto falta en estos días. La gente ya piensa que está todo perdido, que ya no hay vuelta, que quizás esto se acabó y que quizás lo único que se trata de estar acá, ¿cierto? Es nacer, crecer, trabajar, 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 hacer algunas cosas y después morirse. Y que ya no queda nada más, ¿cierto? Usted lamentablemente, si conversa con mucha gente, se va a dar cuenta que hay mucha gente quizás ni siquiera sabe por qué se levanta o por qué trabaja, porque estamos inmersos en una máquina, ¿cierto?
que yo digo, es como, esto es igual que una máquina como de moler carne, procesa, no, procesa, 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 procesa. Pero nosotros no, nosotros entendemos de que hay algo, hay un propósito, de que existe un creador, de que hay una historia de la humanidad que se está llevando en desarrollo y que nosotros somos parte importante, somos protagonistas de esta gran historia. Entonces eso evidentemente que habla de justamente de este crecimiento, de este cambio, ¿cierto? De tener una esperanza diferente. Bueno, para ir finalizando un poco, dice, crecer en Cristo, ¿cierto? Es por lo tanto un desarrollo de la anticipación, de la esperanza, de la consumación final de la experiencia redentora en el reino venidero. O sea, es el hoy para el futuro. El Señor nos está preparando, pero nos está preparando para algo que viene, para algo definitivo. O sea, lo que nosotros debemos tener como experiencia es lo que le llamamos, ¿cierto?, tener un pedacito de cielo aquí en la tierra, porque nos estamos preparando día a día nos vamos preparando para la experiencia definitiva en la cual vamos a poder estar de manera eterna con el Señor. Dice, para el alma humilde y creyente, la casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo. El canto de alabanza, la oración, las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo son los agentes designados por Dios para preparar un pueblo para la iglesia celestial, para aquel culto más sublime, en el que no podrá entrar nada que corrompa. Gloria a Dios, mis hermanos. El hecho de crecer nos va a llevar a un lugar definitivo, a un lugar, a la iglesia definitiva, ¿cierto? Como la menciona la escritura, ¿cierto? A la iglesia ya triunfante, eh, la que estará finalmente por la eternidad con el Señor. Entonces el Señor desea que nosotros crezcamos en Él, y nos hace una linda invitación porque eh, Él desea cumplir su promesa en la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de los que estamos acá escuchando este mensaje. ¿Cierto? Como hemos leído, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. De eso se trata, mis hermanos, el crecer en Cristo. Eh, Quizás en algún momento nosotros hemos aceptado nacer, quizás hemos crecido, quizás en algún punto nos quedamos estancados o no, pero el Señor espera que sigamos creciendo en Él hasta el día de su venida. Dice el apóstol, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, dice, siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso es lo que el Señor desea para cada uno de nosotros. Permítale al Señor terminar esa obra que un día comenzó en ti. Eh, como, como decimos, ¿cierto? Decíamos en la escuela sabática en esta mañana, el mejor día es hoy. No importa lo que haya pasado para atrás, no importa si quizás, como decía en algún momento, dejamos de crecer por algún motivo, cualquiera sea. El Señor está dispuesto y está esperando terminar de perfeccionar esa obra que en algún momento comenzó a hacer en ti, hasta que Él regrese, que va a ser el día del Señor. Los quiero invitar en esta tarde a que podamos inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Amado Dios, te damos gracias, Señor, nuevamente por este sábado que nos regalas, por, Señor, poder estar aquí reunidos en tu presencia a pesar de las dificultades, por poder estudiar tu palabra, meditar en tus promesas, Señor. En esta hora quiero orar de manera especial por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos, de todos nosotros, Señor. Te pedimos de manera especial, Señor, que
tú puedas disponer nuestra mente, nuestro corazón, Señor, a hacer tu voluntad. Señor, haznos necesitarte, haz que cada uno de nosotros necesite más de ti, Señor, para que, como escribía el apóstol, Señor, inspirado en ti, tú puedas perfeccionar esa obra que comenzaste en nosotros cuando decidimos aceptarte. Señor, estamos en una guerra espiritual. Cada uno de nosotros tiene luchas, caemos, tropezamos, Señor. Señor, levántanos nuevamente día a día. Te pedimos de que tú puedas fortalecernos en estos tiempos difíciles. Que a pesar, Señor, de la adversidad, podamos abrazarte más fuerte. Podamos tomar tu mano todos los días, Señor, más apretado, para que, Señor, día a día, poquito a poquito, tú puedas ir perfeccionándote en cada uno de nosotros. Señor, oro por cada uno de los que estamos acá conectados, por cada una de las familias que acá representamos, Señor. Que podamos testificar de ti, que podamos mostrarle al mundo que tú existes, Señor, y que tú haces una obra maravillosa en nuestra vida. Señor, quédate con nosotros en esta semana que comienza. Acompáñanos en todos nuestros quehaceres, Señor, y perdona nuestras faltas. Quédate con nosotros, lo pedimos todo agradeciendo en Jesús. Amén, Señor.